Buenas tardes, hermanos, y bendiciones para todos. Hoy vamos a comenzar con la reflexión de las primeras 7 palabras de Jesús en la cruz. Primera palabra tomada de la carta del Evangelio de según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús llama a Dios Padre, hablándole en forma íntima y muy personal. Jesús le llama Padre para subrayar su profunda comunión con el Creador de todo. Hermanos, aquí en la primera palabra Jesús se dirige a su Padre. Padre, perdónalos. Vamos a detenernos brevemente y reflexionar sobre esta primera parte. Jesús, en esta oración, muy parecida a la que a nosotros nos enseñó, y practicando lo que tantas veces había predicado: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Jesús aprovecha estos últimos minutos de vida para recordarnos esa oración apelando al corazón de Dios, que Él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos. Jesús toca el corazón de Dios, al misterio insondable de su paternidad, su amor gratuito y absoluto. Solo un corazón lleno de bondad puede padecer de su dolor una oración y un acto de entrega. El corazón amante de Jesús clama a Dios para que no mire la maldad que traspasa a la humanidad, pues sabe bien que esta es consecuencia del pecado que la hace inconsciente para el bien y la incapacita para amar. En esta oración, en lo alto de la cruz, se nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. Dios, siempre fiel a su amor, hace entrega de su Hijo, motivo insondable de salvación y misericordia. Jesús, al enseñarnos el Padre Nuestro, nos enseñó a pedir: Padre, perdónanos si nosotros también perdonamos. Y con este ejemplo en la cruz nos está enseñando cómo se perdona a quienes nos atormentan u ofenden. El rostro de Dios que Jesucristo muestra es el Dios cercano, que se deja ver en gestos sencillos de amor verdadero, de ternura, de solidaridad, de compasión y de perdón. La segunda parte: porque no saben lo que hacen. En esta oración, Jesús, olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, intercede pidiendo perdón para todos. Jesús pide perdón por los amigos que lo han abandonado, por los jueces que lo han condenado injustamente sin tener razón para condenarlo. Pide perdón por los verdugos que lo trataron horriblemente esa noche de jueves a Viernes Santo. Pide perdón por los que vedando sus ojos lo golpearon y se burlaron de él. Por los fariseos y saduceos, líderes religiosos de aquella época, quienes le mataban pensando que hacían un servicio hacia Dios. Por la muchedumbre que a gritos pidió su muerte. Por los soldados que repartían sus vestidos al pie de la cruz y echaban suertes sobre su manto. Jesús intercede desde la cruz por la humanidad perdida, dejando un ejemplo claro que esa será su labor por toda la eternidad: representar a la humanidad delante de Dios. Intercede porque cuando pecamos contra Dios y el prójimo, tú y yo tampoco sabemos lo que hacemos. Dicen que la grandeza de un alma se mide por su capacidad de perdonar.
Jesús sabe cuán difícil se nos hace perdonar y pedir bendiciones para los que nos ofenden o nos maldicen. Jesús nos da un ejemplo maravilloso acerca de qué tenemos que hacer a los que nos han hecho mal. Hermanos, rezar por ellos. Es necesario imitar la bondad y dulzura que Jesús demostró respecto a sus enemigos y decir, como su discípulo Esteban: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Que al recordar esta primera palabra de Jesús en la cruz, aprendamos a rezar por los que nos han ofendido. Jesús no juzgó a sus enemigos con odio, sino con amor. Hoy Jesús sigue pronunciando estas palabras con la misma fuerza al Padre, en medio de las altas injusticias de la sociedad, tan llena de ambición, egoísmo y violencia. Pidámosle a Jesús, manso y humilde de corazón: haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amén. Sin tener que darte un beso, yo te traiciono también. Cuando por mis actitudes de mis virtudes no nace el bien, no me dejes ser un
Segunda palabra, meditaremos: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra la escuchamos en el relato de la pasión que escuchamos el pasado domingo. Está tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos los hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, nada malo ha hecho. Y le pedía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra no nos debe sorprender después de haber escuchado los últimos dos evangelios de la Cuaresma. Si recordamos, escuchamos el hijo pródigo, el relato del hijo pródigo, o el Padre misericordioso, como bien lo sugirió en una carta el Papa Juan Pablo II. Y luego cuando escuchamos a la mujer adúltera. En ambos evangelios, la reflexión que llevamos fue de cómo Jesús, como Dios no mira lo que hayamos hecho, ni qué es lo que tengamos en nuestra vida, sino que Él con mucho amor nos recibe si regresamos arrepentidos. Recordemos como el ejemplo nos dio Jesús en esa parábola, el Padre, a pesar de que, sin importar lo que había hecho el Hijo, en que haya malgastado el dinero, lo acogió, sin importar cómo haya llegado sucio. Recordemos que hablaba de que cuidaba cerdos. No le importó, simplemente el Hijo viró arrepentido, y porque es su Hijo, le amó y lo recibió. De la misma manera decía a los que acusaban a la mujer adúltera: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Él no lo juzgó, simplemente fueron las únicas palabras que Él dijo. Pues de esta misma manera, este ladrón se acerca y le dice a Jesús, reconoce la grandeza de Jesús y regaña al otro y le dice: mira, nosotros sí nos merecemos esto, pero Él no se lo merece. Y reconoce en Jesús y le dice: cuando venga tu reino, acuérdate de mí. Hay un amigo de aquí de la comunidad, a quien quiero mucho, que le tocó reflexionar sobre esta palabra. Y él decía que ese ladrón fue un buen ladrón hasta el último momento, porque le robó el cielo a Jesús ahí a punto de morir. ¿Y con qué razón, tú sabes? Pero ahí nosotros pues debemos entender de que Dios no mira el mal, sino que lo bueno que tenemos a la hora de arrepentirnos. Preparándome para esta reflexión, me llega una notificación de una de las aplicaciones que yo tengo con la catequesis del Papa Francisco de este miércoles. Y el tema, con simplemente leer el tema, yo dije: wow, esto es otra cosa. Dios siempre tiene la puerta abierta. Jesús no le cerró la puerta en ningún momento a ese ladrón. Así que nosotros debemos hacer como ese ladrón, reconocer la grandeza de Jesús en todo momento. Tenemos que, con una muestra de arrepentimiento, cuando caigamos, arrepentirnos y buscar del Señor. De esa manera, como estuvimos meditando los últimos domingos de Cuaresma, así Jesús no mira lo que hayamos hecho, sino nuestro corazón contrito. En ocasiones juzgamos al que llega a la iglesia por su apariencia y queremos evangelizar a la cañona, y queremos corregir a la gente a la cañona, y las cosas llevan su proceso, sin identificar de que de esa manera, en vez de atraer a las personas, ¿qué hacemos? Los alejamos. Y así como bien decía el Papa en su reflexión,
La puerta siempre está abierta para todo el que llega y la iglesia es una iglesia de puertas abiertas. Así que cuando nosotros veamos personas que llegan, acojámoslo con cariño, con amor, que es lo que hubiese hecho Jesús, como bien lo hizo con la mujer adúltera. Así que para reflexionar en estos últimos días, en este triduo, con esta palabra, nosotros no sabemos cuándo va a llegar nuestro momento. El ladrón sí lo sabía porque ya estaba condenado a la muerte. Pues nosotros tenemos que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, amando al prójimo, ayudando. Tuvimos un buen ejemplo con el banquete del hambre, ayudando al que necesita. De esa manera nosotros pues podemos ir trabajando para poder llegar, cuando llegue el momento de nuestra muerte, Jesús pueda decir: hoy estás conmigo en el paraíso. Amén. Vagaba en el desierto y tú, muy distante parecías estar. La soledad me ahogaba, mi alma tu presencia añoraba. El sol dejó de dar su luz y la luna no brillaba más. Y aunque te imaginaba, tú eres más de lo que esperaba. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustentó, pues tú eres mi paraíso. En medio de la oscuridad, tu verdad me ha dado claridad. Tu amor es esa lluvia que ha hecho florecer la esperanza. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y me ha llenado de vida. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustentó, pues tú eres mi paraíso. Mujer, he aquí a tu hijo. Y al discípulo le dijo: he aquí a tu madre. Cuando leo estas palabras que Jesús le dijo a su madre María estando en la cruz y a su discípulo amado Juan, pienso que hay varias capas de interpretación. La primera, en el plano natural, es la que un buen hijo se ocupa de que su madre esté cuidada y protegida
Él sabe que no va a estar físicamente al lado de ella y hace un espacio, busca la manera de que su madre se sienta que va a estar protegida, que no va a estar abandonada. Le está diciendo eso a su madre: me voy pero me quedo. Y al discípulo, cuando le dice: he aquí a tu madre, le está diciendo: quiérela como a tu madre, reconócela, hónrala, cuídala. En un plano natural también me parece que Jesús está modelando, como tantas veces hizo durante su trayectoria, lo que debía ser el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia del Señor, que nos cuidemos unos a otros, que vivamos como hermanos, que no estemos solos, que sepamos que existimos en la iglesia para protegernos, cuidarnos y velar por las necesidades de cada uno. En el plano espiritual, pienso que tiene un significado más profundo y trascendental. Cuando repaso la vida de María y la enorme responsabilidad que Dios puso sobre ella, me pregunto qué cualidades buscaba Dios, qué elemento fundamental debía de tener esa mujer que traería en su vientre al Hijo de Dios. Esta fue mi lectura. Me dediqué a leer los evangelios y a estar pendiente de las reacciones de María mientras Jesús, su hijo, crecía. Lo primero que descubrí fue que María tenía una disposición para escuchar la voz de Dios. El ángel Gabriel, cuando se le acercó a anunciarle que sería madre, le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Hay otras traducciones de la Biblia que dice: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo, en Lucas 1:28. El ángel Gabriel le anuncia su maternidad, y no solamente su maternidad, sino le habla otras palabras acerca de lo que ese hijo va a hacer para el mundo. Para la mayoría de las mujeres, cuando nos anuncian que vamos a tener un hijo es motivo de alegría y de mucha ilusión. Pienso que en ese momento no se nos ocurre imaginarnos que vamos a sufrir, que nos van a partir el corazón, vamos. No se nos ocurre. Lo que tenemos es una alegría honda y una ilusión muy particular, porque vamos a traer al mundo un hijo. Pero la Biblia dice que María, confusa y perturbada, trató de pensar lo que el ángel quería decir. No era para menos. Habían dos razones fundamentales. Número uno, como María le dijo al ángel: yo soy virgen, ¿cómo va a pasar esto? Y la segunda, su hijo, como dicen las Escrituras, será muy grande, lo llamarán Hijo del Altísimo y reinará sobre Israel para siempre, según Lucas capítulo 1, 32 y 33. Y esa respuesta de María, es decir, estoy confundida, ¿cómo va a ser esto?, me lleva al segundo descubrimiento que hice mientras estudiaba, y es la capacidad de María para responder con fe y gozo al llamado de Dios. María le dijo finalmente, aún en medio de su confusión: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Su prima Elizabeth, que también estaba embarazada, unos meses más adelantada que María, cuando se reunió con su prima, todos sabemos la historia, que el bebé brincó, el bebé de Elizabeth brincó en su vientre. Elizabeth le dice: eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Es decir, la bendición, la dicha, la felicidad tenía que ver con una actitud de María delante de su Padre, delante de Dios, que es creer a su palabra.
Yo imagino que María aún así no tenía idea de lo que implicaba su aceptación, pero la asumió con fe y con confianza. La tercera cosa que descubrí fue la capacidad de María para la contemplación silenciosa. Esa es una frase que aprendí de mi esposo, que a él le gusta decir, asume la contemplación silenciosa ante las cosas, es decir, en vez de estar hablándolo todo, asume la contemplación en silencio. Y al menos en 3 ocasiones en las escrituras, cuando estuve investigando, mencionan esa frase y me parece muy significativa. Y la frase es la siguiente: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. En otras versiones dice, y pensaba mucho sobre esto. La primera vez que menciona esa frase es cuando los pastores, ya Jesús había nacido en Belén, y los pastores reciben el anuncio de parte de unos ángeles y le hablan de que ha nacido el niño Dios. Y dice la Biblia que María dijo, María guardaba estas cosas en su corazón y meditaba sobre ellas. La segunda fue ante la profecía, debo decir, ante las palabras del propio Jesús. Cuando Jesús tenía 12 años, la historia también la conocemos, ellos fueron a un festival en Jerusalén, un festival de la Pascua, y Jesús se perdió, o sea, se perdió para sus padres. Jesús no estaba perdido, él sabía dónde él estaba, pero sus padres no lo encontraron y viraron a Jerusalén a buscarlo. Y 3 días después lo encontraron sentado hablando con los sacerdotes. Y los padres, muy preocupados, le dijeron, Jesús, ¿pero por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te perdiste? Y él dijo, no, ¿por qué me están buscando? No sabían que yo iba a estar en casa de mi padre. Es decir, en ese momento yo pienso que ya Jesús tenía una conciencia que iba desarrollándose acerca de su misión en la tierra como hijo de Dios. Dice la Biblia, pero ellos, es decir, los padres, no entendieron. Y se repite la misma frase que estoy trayendo. María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Y la tercera ocasión es cuando el viejo Simeón da una profecía. A mí esa profecía me parece tan profunda, muy honda. Y él dice, entre otras cosas, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y le dice a María, y una espada atravesará tu propia alma. A mí si me dicen eso, ¿verdad? Eso fue en el momento en que estaban presentando a Jesús siendo aún un bebé de apenas unos días de nacido. La reacción de María tras escuchar una profecía tan dura, tan dolorosa, me lleva al cuarto descubrimiento, y es la capacidad de María para no rechazar lo que no entiende. Yo pienso que yo hubiera ido a un psiquiatra o a un psicólogo, hubiera llamado a mis amigas, hubiera ido a un grupo de apoyo para mujeres perturbadas, porque yo no entendía, ¿verdad?, esas palabras. Pero María lo guardó en su corazón. Esperó las señales de Dios para que trajeran luz y discernimiento. Pienso que de la misma manera que Jesús iba creciendo en gracia, en discernimiento, en la revelación de su propia misión en la tierra, pienso que María también estaba en ese proceso. Esas palabras, esa actitud de María que la vemos desde el principio, denota madurez espiritual, denota una sabiduría y denota confianza en la provisión divina. Por último, descubrí
que María demostró un nivel de compromiso con la misión de Dios, un nivel de responsabilidad, aún en las condiciones más extremas. Ante el sufrimiento de Jesús, María optó por estar presente y por acompañar. Escogió encarar el dolor de madre y asumirlo como parte de su responsabilidad. La maternidad es un misterio. Yo soy madre. Y mientras se gesta una criatura, se desarrolla un vínculo muy poderoso entre la madre y su criatura. En ese proceso de 9 meses, el bebé se va transformando desde una semillita, va creciendo, va desarrollándose, y de esa misma manera el bebé, mientras recibe el oxígeno, el alimento, la sangre de su madre también experimenta una transformación. La obvia es la transformación física, ¿verdad? No es posible disimular cuando una mujer está embarazada. Pero no solamente los rasgos físicos, sino que hay un amor, y esa palabra amor es tan abarcadora, pero no encuentro otra palabra para definir lo que desarrolla una madre cuando está gestando a un hijo en su vientre. Los hijos se convierten en la razón de gozo más grande de una mujer y también el sufrimiento más hondo. Les cuento, hace cerca de 35 años yo perdí a una bebé. Tenía 8 meses de embarazo cuando mi bebé murió. Han pasado 35 años, yo he tenido otros hijos, he tenido otras experiencias duras en la vida, pero no ha existido un dolor más devastador del dolor de enterrar a un hijo propio. Así es que cuando yo leía el pasaje de María no solamente frente a la cruz, ella acompañó a Jesús en su camino al Gólgota, yo no podía menos que identificarme con ese dolor devastador. Mi hija no recibió insultos, a mi hija no la escupieron, a mi hija no la azotaron, a mi hija no la hicieron cargar una cruz y no la clavaron en un madero. Al hijo de María sí. Y aún así, María asumió esa devastación, que es una de las preguntas que yo me hacía. ¿Cómo se asume la devastación de ver morir a tu propio hijo? Sobre todo sabiendo que los actos son injustos y crueles. ¿Cómo se asume esa devastación? Ella pudo haber hecho lo que Pedro hizo, que desenvainó la espada y le cortó la oreja a uno de los que estaba maltratando a su maestro. Pero en ese momento Jesús le dice a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Y esas palabras a mí se me grabaron porque pensé que María, en su decisión de acompañar a Jesús, optó también por beber de la copa de sufrimiento que también le dio el Padre. Pienso que María fue descubriendo de manera paulatina las palabras que le dijo el ángel Gabriel cuando le anunció que iba a tener un hijo y que ese hijo era el Hijo de Dios. La misión de Dios para María distaba mucho de ser una oferta de vida superficial e intrascendente. Dios no le prometió la alegría fácil. Dios la hizo partícipe del plan de salvación a la humanidad. María significó mucho más que un vientre para gestar al niño Dios. Significó el corazón que le dijo sí a Dios Padre, aún sin comprender
del todo la implicación y los precios que pagaría. La decisión de María de guardar en su corazón la voz que intuía de Dios, una voz dulce y amarga, doliente y victoriosa. Y finalmente la decisión de María significó no quitarse en la hora mala. Acompañó a su hijo hasta el dolor desgarrador último, hasta que la espada que hundieron en el costado de Jesús le atravesó su propia alma. Ella no huyó, ella no evadió el dolor más profundo que puede sentir una mujer. Lo asumió, lo tragó y lo ofreció como sacrificio último del sacrificio de Cristo para salvarnos a nosotros. Amén. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó de su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre. Dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz, en el pesebre, siendo niño, y cuando iba al Calvario, donde él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre. Dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es una responsabilidad bien grande llegar aquí y hablarles de las palabras que más acercan a Jesús de su propia humanidad. No hay palabras en el Evangelio que muestren con tanta fuerza la vulnerabilidad de Jesús de Nazaret. Es cuando más cerca está de nuestra propia
vulnerabilidad. Y por eso hoy quiero abrir mi corazón. Quiero ser o aproximarme apenas a esa vulnerabilidad. Y les quiero hacer una confesión. Hace 5 años yo era un acérrimo devoto ateo. Negaba a Dios, negaba a la iglesia. Estaba tan convencido que no me temblaba la mano para escribir y publicar en la prensa todo mi odio, todo mi rechazo a la idea de Dios. Pero ocurrió algo muy interesante, hasta contradictorio. Los argumentos que yo utilizaba volvieron a ser contrarios a mí. La ciencia empezó a decirme que probablemente, escondido detrás de las leyes del universo, hay un creador, al menos una intención de vida. Y empezaron a doblarse mis rodillas, salvo en una cosa, algo que todavía mantuve como argumento en contra de la fe, algo que todavía hace temblar a las personas que juran tener fe. Y es la pregunta: si Dios es tan bueno, si Dios es tan todopoderoso, ¿por qué existe el dolor? Hace muy pocos meses, mi madre sufrió lo indecible y terminó en diagnóstico de un intestino perforado. No estoy hablando de cualquier madre, porque estoy hablando de una mujer que fue arrancada de su niñez y de su adolescencia y se casó a los 15 años. No hay criterio posible para una mujer de 15 años el tomar una decisión como esa. La arrancaron de la felicidad, de la torpeza adolescente. La arrancaron de la alegría del juego. La arrancaron de la felicidad. Y toda su vida se dedicó a sus 6 hijos. Nunca la vi aceptando un espacio para su entretenimiento. Solo la vi luchando día a día por hacernos hombres y mujeres de bien. Murió con dolor, mucho dolor. Y yo estuve a su lado mientras se quejaba y decía: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo todavía recuerdo esas palabras y las hago mías. ¿Por qué a ella? Eso no basta. Tengo que decir más. Yo tengo una hija que no me habla hace demasiado tiempo. No son meses, años. La razón es más que válida. Fui un padre ausente. Solo me interesaba trabajar y ganar la atención y el respeto
de mis colegas. Y abandoné a su madre por otra mujer. Se sintió desolada. No fui el padre del acompañamiento, fui el padre de ocasión. Quise amarla, pero no tuve la capacidad de amarla al extremo, como Jesús amó al extremo. Su voz, como la de mi madre, se parece mucho a la queja y al lamento de Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? La diferencia está en que mi madre pasó por otro Gólgota y yo hice pasar a mi hija a otro Gólgota. El Gólgota de la infancia rota, el Gólgota del padre ausente, el Gólgota de aquel cuyo amor no ha sabido expresarse con el idioma de Jesús de la cruz. Por eso distingo estas palabras de Jesús en la cruz. Porque como dije, es la única vez, y lo pueden ustedes investigar, en que Jesús muestra su vulnerabilidad. Se me grabaron en la conciencia. No son teología, son pronunciadas en carne y hueso. Jesús no la pronuncia desde un púlpito, no las pronuncia desde el monte donde nos hablaba en parábolas. Lo pronuncia desde la cruz, desangrado, con su cuerpo en carne viva, a latigazos. Apenas vivió 6 horas en la cruz. La experiencia en la cruz en aquellos tiempos era de 1 día hasta 2 días. Jesús estaba destrozado y por eso solo duró 6 horas. Es una queja, es un lamento, es un reclamo de quien aparentemente no encuentra consuelo en su Padre. Está herido hasta lo insoportable. Pero lo insólito de esto, lo inexplicable, es que dentro de ese reclamo hay una confesión de fe. Todavía Jesús le habla a Dios como Padre. Insiste en llamarlo Padre. Pienso en el Gólgota de mi mamá, pienso en el Gólgota que le infligí a mi hija, y hoy les puedo decir que confío que la palabra de Jesús en la cruz está recogiendo todas esas voces, la de mi madre, la de mi hija, la mía propia, como también recoge las voces de los enfermos, de los hijos heridos, de los abandonados, porque en su grito no hay distancia con nuestra humanidad. Él no baja de la cruz mágicamente. Dios no se ahorra el sufrimiento, lo asume. Cristo
no elimina el dolor mágicamente, lo atraviesa. Tal vez tú, como yo, has tenido tu propio Gólgota, has gritado solo, has sentido que Dios se retira, que no responde, que te ha soltado la mano. Quizás como yo has estado en una cama al lado de tu madre sufriendo, o al borde de una culpa que parece irreparable. Pero Cristo, al gritar lo mismo que tú, te dice: yo también pasé por ahí. Yo estoy aquí contigo. Y aunque no lo veas, por ahí viene tu redención. Entre hoy y mañana ocurre lo que llamamos la vigilia pascual. Y en esa Pascua encontraremos el sentido de la cruz. La cruz para mí es un símbolo de la solidaridad perfecta. Es Dios diciendo: no te puedo explicar tu dolor, no lo entenderías, pero te voy a acompañar. Voy a caminar contigo a través de ese dolor. Hoy, Viernes Santo, quiero dejar esta reflexión. No estás solo en tu abandono. No estás sola en tu dolor. Cristo hizo tuyas todas tus preguntas. Asumió todas tus quejas. Y su cuerpo roto en la cruz es la respuesta y el ejemplo. Cuando tú escuchas, cuando tú perdonas, cuando tú rompes el silencio de alguien que sufre con un abrazo, validas la cruz. Yo no pude evitar el sufrimiento de mi madre. Yo no he logrado que mi hija me vuelva a hablar. Yo no puedo reparar todos mis errores. Pero a través de Jesús, nada es en vano. Porque con esa cruz, la de otros, la mía, la de ustedes, escúchenme bien, Dios no nos abandona. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que tú vieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé muy bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido.
Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Yo sé bien lo que tú sientes, aunque tú nunca lo compartes. Yo que a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aunque a veces te he cargado, no he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. El Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28, lee de la siguiente manera. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. De la misma manera que las palabras de Jesús, cuando expresó su sentido de abandono ante el Padre, encierran tanta tensión. Estas palabras de Jesús también encierran una gran tensión. Tensión porque si reconocemos que el que dijo estas palabras era la segunda persona de la Trinidad encarnada, el Verbo hecho carne. Es el mismo Dios que en Génesis, el segundo día de la creación, apartó las aguas, hizo lo seco y apartó las aguas de la expansión, las aguas que estaban arriba, las aguas que estaban abajo y las aguas que estaban cubriendo la tierra. Es el mismo Dios creador que creó los mares, los lagos, los ríos. Y este Dios en la cruz dice: tengo sed. Es el mismo Jesús que llamaba a los que estaban sedientos en un momento, en una fiesta, en ocasión de un festival en Jerusalén. Llamó y dijo: venid a mí los que están sedientos, porque de su interior van a fluir, a saltar ríos de agua viva. Este es Jesús que dice en la cruz: tengo sed. Yo tengo fama en mi iglesia de ser alguien que le busca las 5 patas al gato. Y no puedo evitar pero preguntarme: ¿por qué Jesús dijo esto? Y la contestación a la pregunta puede ser compuesta. ¿Por qué Dios en la cruz dice: tengo sed? No hay una sola contestación, no hay una única contestación a esa pregunta. Ciertamente el Espíritu Santo inspira al evangelista a registrar en la Escritura que Jesús tenía un profundo sentido de misión en ese momento. Y Juan nos dice que sabiendo que ya todo estaba consumado, para que la Escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Si bien la sed que Jesús experimentaba en ese momento era una sed física,
Podemos leer en el verso también cómo esa expresión de Jesús apunta a una sed simbólica, y en esa sed nos podemos identificar todos nosotros. En esta mañana yo estoy delante de ustedes como un sediento. Tengo sed. En enero yo cumplí 66 años. Quizás muchos dirán, mira, un ternerito, está joven. Pero yo reflexiono y digo, en estos genes que hay en mi familia, tener 66 es bueno, pero mi madre murió a los 68. Y uno se proyecta como ser humano y digo, pues me queda quizás una cuarta parte de mi vida por vivir. Y esa realización me da mucha sed, porque hay muchas cosas que yo quiero hacer. Muchas cosas que siento que mi padre quiere que yo haga, que no he hecho todavía. Quizás he despilfarrado el tiempo, pero ciertamente tengo sed. Tengo sed de andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que yo ande en ellas. Y eso todo tiene que pasar de este lado de la eternidad. Después es otra cosa. Pienso en las cosas que no he hecho, pienso en mi trabajo, en las ocasiones en que, pues quizás no fui diligente. Pienso en los años que me quedan allí y hay una sed bien grande en mí de hacer lo que Dios quiere que yo haga en mi trabajo. Pienso en mi iglesia, en ustedes. No me congrego con ustedes, pero son ustedes también. Yo quiero bendecir a mi iglesia y tengo sed de eso también. En los últimos años que me queden de vida, y uno puede pensar, bueno, me quedan varios años. Bueno, pues si no empiezo, muchos años, si no empiezo ahora, ¿verdad?, a tratar de descargar esa responsabilidad y a tratar de saciar esa sed, pues puede ser que se me haga tarde. Tengo también otro tipo de sed. Y es la sed de ser mejor papá y mejor esposo. Mi vida con mi esposa ha sido maravillosa. Hemos tenido altas y bajas, pero ha sido un camino lleno de grandes satisfacciones y de grandes desafíos. Y hoy tengo sed de hacer las cosas bien. Y aunque quizás no pueda amarla perfectamente ni aceptarla perfectamente como ella se merece, pero quiero tratar. Tengo esa sed en mí. Quiero ser un mejor papá. Todos mis hijos están grandes ya. Y tengo una relación bonita con ellos. Pero a veces, tratando de acercarme a ellos, digo las cosas que no son y acabamos peleando por una tontería. Tengo sed. Pero tengo un Dios que conoce mi sed y me acompaña también. Y es mi oración que haya satisfacción para esa sed, oportunidad para hacer las cosas que Él quiere que yo haga antes de partir. Y en el proceso, no tengo duda que Él me va a acompañar también. Amén.
Señor, mi alma tiene sed de ti. 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 Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, en todo mi ser te añora, como tierra seca añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. 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 Sexta palabra. Todo está cumplido. Sacada del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Hay otras traducciones que dicen, todo está consumado. A mí me gusta cuando hay distintas traducciones porque estas palabras que dice Jesús, pues están dichas en un idioma muy distinto al nuestro. Así que hay que tratar de buscar que en la traducción no se pierda el sentido de lo que Jesús nos quiere decir. Así que qué bueno que hay varias traducciones porque así podemos ampliar y profundizar mucho más la meditación de la palabra. Todo está cumplido significa todo está hecho, todo está realizado. No queda nada más por hacer. Misión cumplida. Lo que me envió a hacer el Padre ya está hecho. Todo está consumado. Es otra forma, quizás menos usada, pero igualmente correcta. Porque la definición de consumado en el diccionario es que está completado o terminado. Pero consumado también significa cuando alguien es excelente o perfecto en su profesión. Por eso podemos decir, él es un artista consumado. Y qué bonita esta traducción, aunque no es en el sentido en el que se usa esta palabra en la frase que dice Jesús, pero podemos ver y pensar que Jesús también fue excelente, también fue perfecto en lo que hizo. Sed perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto, donde decía Jesús en Mateo, capítulo 5. Y así pasó Jesús la vida, cumpliendo la voluntad del Padre y haciendo el bien. Y a eso vino, a llevar a la perfección, a la plenitud la ley, no abolirla. Y precisamente es eso lo que le cuesta a Jesús la vida. Es eso lo que lo lleva a la cruz. ¿Por qué? Porque hay unos maestros de la ley, porque hay unos fariseos que tienen una mente cuadriculada y no pueden entender que la salvación no se da siguiendo un libro de recetas. Para estas personas era más importante
no trabajar un sábado que curar a un ser humano, que devolverle la dignidad a una persona. Para mí, esta palabra de Jesús, todo está hecho, todo está completado, consumado, aunque incorrectamente yo siempre la he asociado con el fuego. Y la he asociado con el fuego porque hay una palabra muy parecida, pero que no es igual, que es consumir. Y consumir significa en el diccionario extinguir o destruir una materia. Y el fuego se apaga por sí solo o se extingue cuando todo está consumido, no consumado. Así que por alguna razón yo siempre imaginaba aquellas palabras de Jesús que decían: he venido a prender fuego, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Y ese fuego de Jesús ya lo ha consumido todo, y ahora se apaga esa llama en la cruz. Y el Señor, como se mencionó anteriormente, llegó a la cruz acabado ya, porque también se consumió físicamente. Y le extrañó mucho a los soldados el que Jesús hubiese muerto tan pronto, porque por lo regular la crucifixión no es suficiente para que una persona muera. Pero en el caso de Jesús pasaba algo muy particular, y fue que estos maestros de la ley, estos fariseos, este Sanedrín, querían matarlo a como diera lugar, pero era difícil matarlo. Así que lo primero que hacen luego de apresarlo es que vienen falsos testimonios ahí frente a Caifás, al sumo sacerdote, y se contradecían hasta que Caifás le pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios, el Mesías? Y Jesús dice: tú lo has dicho. Y ahí se rasgó las vestiduras: ha blasfemado, es reo de muerte. Y dice la Escritura que de ahí en adelante empezaron a escupirle, a bofetearle, le cayeron encima. Desde ahí empezó aquello. Y Jesús pasa de ahí a Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes vuelve a Pilato. Y no dudemos que en esos pasos de un lado a otro iba cogiendo pelas y cantazos, porque aquella gente lo quería matar y no encontraba cómo. Así que o te matamos, pero si no te matamos te vas a ir bien chaval. Así que fíjense que este Sanedrín le hace un juicio a Jesús religioso. ¿Eres tú, Hijo de Dios? Sí. Blasfemo. Fíjense que no lo apedrearon después de eso. Es reo de muerte, no lo apedrearon. A Jesús en muchas ocasiones lo pudieron haber apedreado, y lo dice la palabra, pero Jesús se escabullía porque no había llegado su hora. Pero fíjense que esta vez no lo apedrearon. Lo llevan a Pilato. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo quienes únicos podían otorgar la pena de muerte eran los romanos. Lo que pasa es que, claro, cuando los romanos no estaban por ahí cerca, pues los judíos aprovechaban y aplicaban la ley de Moisés, la pena de muerte, apedreado. Pero estaba la Pascua judía en Jerusalén, aquello estaba lleno. ¿Y qué era la Pascua? Aquello era como celebrar el día de la independencia de los judíos. Estaban celebrando que fueron liberados del pueblo de Egipto, eran esclavos allí y ahora están siendo liberados. Así que aquello estaba lleno de romanos. Pilato estaba allí velando. Pilato no vivía allí, ahí no era su palacio, pero estaba allí. Así que
bueno, hay que llevarlo ahora a donde Pilato. ¿Y cuál es el argumento frente a Pilato? Seducción. Este que está aquí está levantando al pueblo, diciendo que él es rey y diciendo que no le pagan el tributo al César. No podían ir frente a Pilato a decir, no, es que este hombre ha dicho que él es hijo de Dios, porque los romanos respetaban la religión de los pueblos que conquistaban. Así que este era un juicio distinto, político totalmente. Cosa más injusta, ¿no? Cómo jugaron aquí con la vida de un inocente. Y lo sabían. Y por eso, como sabían que era difícil matarle, le dieron las pelas que le dieron. Y Pilato, sabiendo que era inocente por querer hacerlo mejor, dijo, déjame darle un castigo fuerte, lo azotamos para que cojan pena y luego lo suelto. Pero no pudo hacerlo. Así que cuando Jesús llega a la cruz, ya no queda nada de él. Comienza a cargar la cruz, comienza a caer con la cruz y tienen que conseguirle a alguien que lo ayude a llevar la cruz, porque ya no podía. De hecho, en las meditaciones y visiones de Ana Catalina Emmerich de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, ella menciona que algo que le preocupaba mucho a Jesús y que Jesús le pedía constantemente al Padre era, déjame llegar vivo a la cruz para poder cumplir mi misión. Yo necesito llegar vivo, que me crucifiquen vivo, no puedo morir antes. Se lo pedía al Padre. Así que por eso no es de extrañar que Jesús muriera tan pronto en la cruz, porque realmente se dio por completo. Por eso es, el guardia romano lo traspasa con una lanza para ver si realmente estaba vivo o no. Y quisiera meditar brevemente esta sexta palabra. Todo está cumplido para nuestro crecimiento espiritual sobre todo. Primero, la satisfacción del deber cumplido. Jesús, a pesar de su sufrimiento, pues obvio, tiene también que haber sentido en aquel momento una satisfacción de cumplir con la voluntad del Padre, con la misión. Pero tan importante es cumplir o alcanzar la meta como el camino recorrido. Jesús no solo vino a morir en la cruz y a resucitar. Jesús también estuvo 3 años predicando y enseñándonos, dándonos su palabra que es vida. Yo he venido para que tengan vida, nos dijo en Juan capítulo 6. Y Jesús nos dio la vida muriendo en la cruz, pero también con su palabra al predicar el Evangelio. En nuestro caso ocurre algo similar. Nos proponemos metas y pensamos que lo más importante es llegar a la meta. Pero si bien es cierto que es importante llegar a esa meta, muchas veces nos olvidamos del camino. La meta no es más importante que el camino, son igual de importantes. Porque es en el camino que recorremos hacia esa meta donde está el verdadero aprendizaje, donde crecemos como seres humanos. En la meta no hay aprendizaje, solo hay satisfacción. Y a veces nos desesperamos porque lleguen cosas, porque las cosas pasen ya, por terminar unos estudios universitarios, porque alguna situación difícil en el trabajo o en la familia pasen. Pero es que en ese caminar hacia completar algo, ¿qué aprendemos? Es que crecemos como seres humanos. Yo estuve 4 años, bueno, más, estudiando para mi profesión. Estaba loco por terminar, claro que sí. Pero lo que me hace hoy poder ejercer mi profesión no fue la graduación, fueron los años
duros ahí. Yo siempre recuerdo, cuando pequeño, mis abuelos, por parte de padre, ambos murieron de Alzheimer. Primero le dio a mi abuelo, nosotros estábamos en high school, y mis hermanos y yo teníamos que, luego que salimos de la escuela, nos turnábamos. Un día uno se quedaba con mi abuelo, otro día otro, así, nos íbamos turnando, hasta que él murió. Luego, estando en la universidad, a mi abuela, que lo cuidó con tanto amor, y le dio Alzheimer también, hicimos lo mismo, le cuidamos. Y recuerdo que cuando ellos murieron, mi papá dijo estas palabras: hicimos lo que teníamos que hacer. Por eso ahora no tenemos remordimientos. Por eso ahora no estamos pensando en lo que pudimos haber hecho con ellos y no lo hicimos. Esa es la satisfacción del deber cumplido. La satisfacción que Jesús también sintió al cumplir con la voluntad del Padre. Segundo, en nuestro camino hacia una meta, y en el caso de Jesús, hacia el cumplimiento de la voluntad del Padre, pues no siempre es fácil, porque hay sacrificios, hay obstáculos que hay que vencer, y a veces el miedo nos detiene y nos paraliza. En ocasiones caemos en decir: pero Jesús lo hizo porque Jesús era Dios. Sí, Jesús era Dios, pero a Jesús también le costó. Jesús también, como dijo Padre Néstor ayer en la homilía, deseó ardientemente vivir aquella Pascua, vivir aquella última cena, lavar los pies a sus apóstoles, pero luego de eso se angustió. Fue al Monte de los Olivos y allí tembló como un nene pequeño, sudó sangre, y ahí demuestra Jesús su humanidad, su humanidad. Y así nosotros en nuestras vidas tampoco podemos dejar que el miedo nos detenga, que el miedo no nos deje que hagamos cosas buenas, obras buenas. Hace un ratito dimos para Guerra contra el Hambre, y Padre Néstor siempre nos dice: si no te duele en el bolsillo, no diste lo suficiente. Pero yo creo que no es que nos duela el bolsillo, yo creo que es que tenemos miedo de dar tanto y luego necesitarlo. Pero es que no podemos dejar que el miedo aguante una buena obra. Y nos pasa todo. Yo entré por ahí y después que marqué aquella TH móvil, que me dieron el pedacito de pan y el agua, no me lo podía ni comer. Estaba así, temblando. Ay, Dios mío. Pero es así, pero no podemos dejar que el miedo nos detenga. Total, el miedo desaparece cuando lo inevitable ocurre. Yo les puedo asegurar que las 6 personas que hemos estado aquí de pie llevamos una semana temblando el miedo, sin dormir. Usted no sabe el trabajo que me dio esta mañana tomarme las pastillas y las vitaminas, porque las manos me tienen así. Pero ya lo inevitable pasó, estamos aquí y ya el miedo se fue. Estamos aquí compartiendo, disfrutando el momento. Ya pasó. Yo recuerdo, yo tenía una meta, un sueño en la vida, y no lo cumplía porque tenía miedo. Y en algún momento dije: ¿sabes qué? Yo no puedo permitir que yo llegue al fin de mi vida y diga: aquel sueño que yo tenía no lo cumplí porque tenía miedo, porque eso sí que va a ser una muerte triste la mía. Así que, ¿cuál era el sueño? Yo quería hacer una especialidad.
dentro de lo que es mi profesión, pero yo sabía que aquello iba a ser muy duro. Estaba casado, con hijos, y que era bien duro. Así que tuve que armarme de valor para solicitar. Me temblaban las manos, pero le di aquella tecla y solicité. Total, sin saber si te van a coger. Pasaron 5 años solicitando año tras año. Y año tras año me decían que no. Y nosotros pidiéndole al Señor, si es tu voluntad, que se dé. Si no, pues no se dará. No se dará. Hasta que pasados 5 años se dio la oportunidad. Y me sucedió que una semana antes de comenzar los estudios, yo no podía dormir, yo estaba temblando y decía, Dios mío, esto es una pesadilla, yo en una semana voy a comenzar esto. Cuando desperté, le dije a mi esposa, le dije a Glory, ¿sabes qué? El lunes voy a ir al programa y le voy a decir al director del programa que yo no voy a empezar, que le dé la oportunidad a otra persona. Y excusas tenía porque en aquel momento estaba lastimado de la espalda, así que yo pues, no puedo, tenía excusas de más. Y mi esposa Gloria, ustedes la conocen, me dijo, no, tú no vas a hacer eso. Tú no vas a hacer eso porque esto que te está pasando es la respuesta a una oración que se pidió. Y el Señor te está contestando por algo que hemos pedido mucho. Así que tú no vas a decir que no, te vamos a apoyar y vas a empezar. Y eso me tranquilizó. Y como les dije, ¿cuándo terminó el miedo? Pues cuando aquella empezó el primer día, ahí terminó el miedo. ¿Fue difícil? ¿Fue duro? ¿Fue como me lo había imaginado? No, fue peor. Fue peor, ¿verdad? Porque nosotros nos imaginamos las cosas y no son así. Y es bien chévere, porque al principio, entre los primeros meses, te vamos a apoyar, claro que sí. Pero luego, cuando uno empieza a ser un padre ausente, porque tiene que dedicarse a esto, que ya yo sabía que venía, 3 años prácticamente sin dormir, sin salir los fines de semana, pues la cosa se pone dura. Eso ya no hay quien lo aguante. Así que vinieron obviamente las crisis familiares. Aprendimos a comer hot dog en la cena, no porque nos gustara. Yo no trabajaba porque tenía que estudiar todo el tiempo. Solo vivíamos con un sueldo. Así que fue duro, fue difícil. Y otras cosas más pasaron. Terminando ya esa residencia, mi suegra está viviendo con nosotros. Usted la conoce, está aquí. Le dio cáncer. Pero a pesar de todas esas cosas, el Señor nunca nos abandonó y nunca nos abandona, aunque la pasemos mal. Jesús estaba allí en la cruz, se sintió abandonado, demostró su humanidad como escuchamos, pero Dios está allí. Y a veces nos pasa eso en la vida. Pasamos por un momento difícil y por estar haciéndonos las víctimas, y Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No nos damos cuenta de que el Señor está ahí y que nos está sirviendo. La mesa está allí, está servida. Porque no nos va a dejar, porque no nos va a abandonar, aunque sea duro, aunque sea difícil. Y hoy, que yo puedo mirar todo aquello hacia atrás, puedo decir que valió la pena. Que hoy mi familia, yo, disfrutamos de los sacrificios y los sufrimientos también que se hicieron en aquel momento. Estoy viendo aquí a mi hijo, que también ustedes lo conocen. Y
le dije hace unas cuantas semanas, quizás hace un mes atrás, le dije, ¿sabes qué? Todas estas cosas que tenemos ahora, porque yo pude progresar en mi profesión, nunca van a poder pagar y sustituir el tiempo que yo no te pude dedicar mientras no estuve contigo haciendo estos estudios. Una de las cosas más dolorosas fue un día que él iba a recibir un premio en la escuela porque llevaba muchos años tratando de pertenecer al cuadro de honor hasta que lo logró. Y me dijo, mira, tal día va a ser la premiación, el cuadro de honor, para que vayamos todos. Y yo tenía un trabajo que hacer ese día, que yo dije, si yo voy, no lo voy a poder hacer. Ni aunque no duerma, aunque luego que llegue no duerma. Y bendito, él llegó al cuarto donde yo estaba estudiando, vestidito, elegante. Papi, prepárate, no te vas a preparar para ir. Y, bueno, no voy a poder. Y él de repente bajó la mirada y se puso triste, pero de repente volvió y la levantó y volvió a sonreír. Me dijo, no, quédate ahí estudiando, haz lo que tienes que hacer. Pero ese dolor siempre quedó allí y nunca lo he podido recuperar y reponer. A veces la vida, ¿verdad?, es de esa manera. Hoy pienso, hubiese enviado para la posta al profesor, pero tuve miedo. Y le pido perdón nuevamente a mi familia, a mis chicos por eso. Pero hoy, al igual que Jesús, puedo decir, todo está cumplido. Estuvo fuerte, pero ya pasó. Finalmente, con estas palabras de Jesús, todo está cumplido. Jesús proclama que su obra redentora está completa y la salvación para toda la humanidad ha sido asegurada. Estas palabras nos invitan a confiar plenamente en su sacrificio y a descansar en su gracia. Oremos. Tú, que al ser elevado en la cruz atrajiste hacia ti a todos los hombres, te pedimos que lo que se ha cumplido se cumpla también en mí y en ti. Que no quede yo fuera del cumplimiento, que sea esa palabra también el veredicto sobre mí. Al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tu deseo daré, dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré.
dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me lleva a liberar, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me lleva a liberar, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tu deseo daré. La última de las palabras de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El 8 de febrero del 2017 yo morí, de verdad. En cierto momento de la mañana, mi cuerpo dejó de tener vida por sí mismo y por un periodo de varias horas mi cuerpo vivió artificialmente. Yo sabía exactamente cuándo eso iba a suceder. Eso se había programado, se habría planificado y llegó ese momento. Cuando pensamos en Jesús, lo que vivió a través de su vida, especialmente lo que vivió a través de su pasión, siempre se nos hace sumamente complejo el poder entender qué pasaba por su conciencia. Siempre y a través de toda la historia seguiremos especulando sobre qué pasaba en esta persona en la que se unía, en la que estaba y sigue unida, lo humano y lo divino. ¿Cuánto sabía de lo que iba a pasar? ¿Cuán claro tenía los acontecimientos? Los evangelios nos hablan de cómo tenía certeza de ciertas cosas. Le puede profetizar a Pedro su traición, la de Judas también. Puede incluso decirle a sus discípulos que todos ellos se dispersarán. Heriré al pastor y se dispersarán mis ovejas. ¿Sabía exactamente todo lo que iba a suceder? Pues no lo sabemos. Llega el momento del sufrimiento en la cruz y todo ha sido descrito espectacularmente bien en esta última hora. No hay que repetirlo. Ciertamente, ante la tortura y el dolor, la oscuridad en esa experiencia humana de Jesús debió haber sido terrible. Fue terrible. También estuvo muy bien explicado. El único momento en la Sagrada Escritura donde Jesús tiene una palabra de reconocimiento del Dios que existe, pero al mismo tiempo de tener una experiencia de haber sido abandonado por Él, por el Padre Eterno. Se podría decir que es el único momento de la Sagrada Escritura donde Jesús se queja de su Padre. No hay otro. Así va viviendo Jesús toda esta oscuridad. Y llega el último momento. Y es el momento de entregarse en manos del que le abandonó.
es el momento de abrazar al que no ve. Y de decirle, a pesar de lo que está sucediendo, decirle, me pongo en tus manos. Yo he escuchado tantas veces esa frase de tantos cristianos y cristianas, porque es que mucho le decimos al Señor, lo pongo en tus manos. Cuando yo iba camino a mi muerte, no iba a ella porque yo no me quiero morir. Ustedes tampoco. Y cuando yo iba a este proceso, pues no iba porque yo me quisiera morir. Pero si quería vivir, tenía que pasar por esa muerte. Así que fue un camino de preparación constante. Duró meses. Me hicieron las advertencias, me hicieron los análisis, me hicieron todo lo que había que hacer. Y llegó el día de la operación. Y en aquel entonces me acompañó Jessica, mi hermana, me acompañó durante esa noche, hasta que por fin vinieron a llevarme en la camilla hacia ya la sala de operaciones del Hospital Cardiovascular. Todavía está en mi memoria esa escena de las películas, ¿verdad? De que uno va viendo las lámparas pasando, ¿verdad? Mientras te llevan en la camilla, y yo veía las lámparas pasando. Me metieron en el ascensor. Cuando abre aquel ascensor, sale la camilla al piso donde están las salas de operaciones, doblan a la derecha, me van llevando hacia la sala donde iba a ser operado. Y algo que yo desconocía, que en ese piso, en el cardiovascular, hay una capilla. Esa capilla, la puerta es de cristal, se ve hacia adentro de la capilla. Esa capilla tiene un sagrario. Yo no sabía nada de eso, pero logro reconocer por un instante, por un segundo, el sagrario, la lámpara encendida, y me pasan al frente de aquel sagrario. Yo miré al lado y le dije al Señor, ¿nos vemos o nos vemos? Con una tranquilidad abrumadora. Y yo recuerdo que dentro de todo lo que yo quería, yo sabía que en algún momento dado iba a llegar esa muerte, me iban a anestesiar, yo iba a empezar a vivir artificialmente, y yo, antes de esa experiencia, le había pedido al Señor que mi último pensamiento sea sobre ti. Para que pase lo que pase, que yo aquí lo dije en una ocasión, cada vez que la gente me decía, padre, no se preocupe, que todo va a salir bien, yo decía, pues que yo sé que va a salir bien, los que están preocupados son ustedes, porque ustedes tienen una sola posibilidad de que salga bien, yo no. Yo sé que va a salir bien, pase lo que pase. Y esa fue mi petición al Señor. Y durante esos días de preparación escuché mucho unas canciones de Quique López, particularmente una, que fue la que fui repitiendo hasta que la anestesia actuó. Qué Dios tan bueno. Llegó Jesús al momento de morir. Qué cosa más impresionante el estar en el umbral de esa experiencia
que es la que nos une a todos nosotros, la que es común a todos nosotros, pero sigue siendo una experiencia de oscuridad. Y lo es para nosotros. De hecho, por eso no nos queremos morir. Aunque creamos en el cielo y en la resurrección y mañana celebramos la Pascua, con todo y eso no nos queremos morir. Y Jesús, después de haber pasado todo lo que pasó, hizo aquello que muy bien nos enseña la Sagrada Escritura. Hace muchos años atrás escuché a un gran profesor de Sagrada Escritura decir, al final de una conferencia espectacular, dijo lo siguiente, dijo, la Biblia es un libro de amor. Las primeras palabras de un hombre en la Biblia, las primeras que salen de la boca de un hombre, salen de Adán, son palabras de amor. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Decía, las últimas palabras en la Biblia que salen de la boca de la humanidad son palabras de amor. La esposa llama al esposo, ven Señor Jesús. Las últimas palabras son palabras de amor. En la oscuridad y en el dolor, Jesús pronuncia sus últimas palabras y son palabras de amor. Padre, te abrazo. No te veo, aún así te quiero. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Qué Dios tan bueno, qué Dios tan bueno.